¿Qué entendemos por cadena forrajera? Después de haber visto todas estas pasturas, entendemos como cadena forrajera a un eslabonamiento, es decir, un uso en secuencia, un encadenamiento de distintos forrajes, distintas pasturas. Lógicamente, la cadena forrajera que corresponde a una zona no va a ser la misma para otra zona, incluso dentro de una misma zona, entre campos contiguos, pueden ser distintas, y esto está condicionado por los forrajes presentes, que a su vez está afectado por las condiciones de clima y suelo en el lugar preciso, pero dentro de una misma zona, dependiendo también del manejo que le demos a la pastura, es decir, cuándo queremos aprovechar esa pastura, si en los estadios iniciales, si queremos aprovecharla ya un poco más madura, o una vez que haya cerrado completamente el ciclo y utilizarla como diferido. Es decir, la cadena forrajera va a ser bastante variable. El principio que hay que tener en cuenta, sobre todo para los que son sistemas de cría, es que la cadena forrajera, esta secuencia de pasturas, debe tratar de ser lo más económicamente posible y lo más segura posible. Cuando hablamos de segura posible, hablamos de que sea dentro de todo lo más estable en cuanto a producción, en cuanto a rendimiento. Y acá es donde empiezo a jugar con mayor importancia lo que son las pasturas perennes, ya que me permite mantener una cadena o una sucesión de pasturas durante un largo periodo de tiempo, durante varios años, sin la necesidad de estar sembrando todos los años una pastura, que a su vez está muy condicionada con las precipitaciones que ocurran ese año. Por lo tanto, si tengo que sembrar todos los años una pastura para darle de comer a las vacas y dependo de las condiciones climáticas de ese año, la variación de la oferta de forraje va a ser muy alta, con lo cual me va a ser muy difícil poder mantener un número estable de animales en el tiempo. Las pasturas perennes tienen la ventaja de que van a ser un poco menos dependientes, en este caso de tener que sembrar más o menos superficie. Sí van a depender los rendimientos, pero ya me aseguro una base forrajera y un costo de implantación de la pastura repartido en varios años. Simplemente a modo de ejemplo, algunas cadenas forrajeras que pueden encontrar para las distintas zonas de Córdoba, donde obviamente va a variar con la pastura que se pueda poner en el campo, de que va a depender a su vez del clima de la región, del suelo, del manejo que querramos hacer, como habíamos hablado, y también incluso del microclima que presente el propio campo, es decir, campo de por medio. Puede ser que una determinada pastura funcione o no, se implante o no. Por lo tanto, remarco que no hay recetas, a modo de ejemplo de algunos campos en los que me ha tocado estar y ver cómo manejar esa cadena forrajera. Los ejemplos empiezan con lo que sería servicio, seguimos por otoño, invierno y finalmente la primavera para retomar de nuevo después a los servicios. Es decir, seguimos el esquema de manejo y en la región norte, por ejemplo, podemos tener grama o gatón, dependiendo del campo. Suele ser un recurso muy utilizado en el norte, en el otoño e entrada del invierno, o dependiendo de la superficie que tengamos durante todo el invierno. Se puede utilizar el monte, tiene la ventaja de que hay especies arbóreas que son leguminosas, tienen frutos que son chauchas y tienen altos niveles de proteína, que en esta época suele ser un buen suplemento, digamos. La vaca consume estos frutos o incluso flores de algunas de estos árboles y recibe una especie de suplementación que se maneja ella sola, digamos. Caso contrario, podemos utilizar diferidos y sobre las pariciones volver a los rebrotes ya de grama o de gatón. En otra zona también del norte, en vez de gatón anda bien el coloratum
y podríamos implantar también el Baffle utilizándolo para la entrada a las pariciones, ya que rebrota un poco antes que el Coloratum, como pudieron ver en las fotos que veníamos hablando de las distintas especies. Para el sur seguimos con presencia de Coloratum porque resiste bien las bajas temperaturas, incluso anda muy bien como diferido. Pero también pueden aparecer ya gramíneas mesotérmicas como el Agropiro o Festuca, dependiendo del tipo de suelo que tengamos. También, lógicamente, la presencia de diferidos y el llorón para las pariciones es la que rebrota más temprano de todas las megatérmicas y suele ser un buen recurso forrajero para esto. En aquellas zonas donde podamos tener alfalfa, prácticamente la podemos manejar durante todo el año con alfalfa, pero si no, en el otoño e invierno podemos recurrir a mesotérmicas, como veníamos hablando recién, los diferidos de alguna megatérmica o directamente la implantación de cereales de invierno. En el este aparece la grama Rhodes, ya que suelen ser suelos salinos y grama Rhodes tolera bien la salinidad. También podremos manejar prácticamente durante todo el año sobre grama Rhodes, ya sea en verde o en diferidos, y si no, utilizar rastrojos en caso de campos que tengan agricultura. En algún momento del invierno recurrir a los rastrojos, ya sea de maíz o de soja, por ejemplo. Cuando hablamos de algo que es potencial, hablamos de algo que puede llegar a ser bajo condiciones óptimas, bajo condiciones favorables. Así hablamos de potencial animal y potencial pastura en relación a la producción. Y decimos que el potencial animal es lo que puede llegar a producir un animal bajo las condiciones óptimas, lo mismo para el caso de la pastura. Cada uno de estos dos factores va a estar condicionado por distintas características que van a afectar su potencial. Así, en el caso de los animales, tenemos el sexo, la edad, el tamaño, la genética, factores ambientales y otros factores adicionales al manejo que pueden modificar su potencial. En cuanto a la pastura, ya hablamos de calidad, de cantidad, de digestibilidad, de composición y también de lo que sería la aceptabilidad de la pastura. Decimos que el potencial animal se puede ver afectado por el sexo. Algo hablamos en clases anteriores donde veíamos que había una diferencia en los crecimientos de los tejidos musculares y grasos fundamentalmente en relación al sexo del animal. Así, un macho tenía mayor crecimiento muscular, lograba mayores tasas de crecimiento que una hembra, en la cual también por acción hormonal era más tendiente al depósito de tejido graso, mientras que el macho más tendiente al desarrollo de tejido muscular. Y en una condición intermedia entre ambos estaría el novillo, ese macho castrado. Vimos también que había una diferencia entre un macho castrado y un macho no castrado, donde a la misma edad había una diferencia de desarrollo, aunque no era tan significativa, pero sí había. Y que iba a ser mayor cuanto más tiempo haya estado presente los testículos produciendo testosterona. Con lo cual el sexo afecta ese potencial a través de los crecimientos de los tejidos musculares y del tejido adiposo. Por otro lado hablamos de la edad. Un animal recién nacido, un ternero, imagínense que nace con 30, 40 kilos, dependiendo de la raza y la alimentación que haya tenido la madre. Pero supongamos que nace con 30 kilos. Al cabo de un destete tradicional, alrededor de los 6 meses, y dependiendo siempre también de la zona y la alimentación, pero puede llegar a pesos de 150 kilos. Es decir, cuadruplicó o quintuplicó su peso en un periodo relativamente corto de tiempo, porque tiene una alta ganancia de peso al pie de la madre que durante esta etapa no vuelve a ocurrir en otro momento de su vida. No hay otra etapa del crecimiento del animal que tenga la
tasa de crecimiento, siempre en proporción, digamos, en relación a su peso inicial, como la tiene durante las etapas iniciales de su vida. Hablamos del tamaño, cómo puede condicionar el potencial animal a través de los requerimientos de mantenimiento, el tamaño o frame de los animales. Si se acuerdan, hablamos de que todo lo que comía el animal lo destinaba a distintos destinos, donde teníamos energía en requerimientos de mantenimiento, de lactación, de gestación y de aumento de peso. Un animal que tiene mayor frame que otro, mayor tamaño corporal que otro, tiene una exigencia en requerimientos de mantenimiento más alta también. Por lo cual, si le damos la misma cantidad de alimento, le va a quedar menos energía disponible para los otros recursos, para los otros destinos, porque tiene alta demanda en los requerimientos de mantenimiento. Es así como también estos animales de mayor frame tienen una mayor capacidad de consumo que aquellos animales de menor frame. Si se acuerdan, estaba ligado a la capacidad ingestiva, al tamaño básicamente del rumen, la capacidad de ingesta. En cuanto a la genética, lógicamente, para poner un ejemplo en el caso de tambo, por ahí un poco más visible, hay genéticas de animales que predisponen o favorecen una producción de leche mucho más alta que otros. 30-35 litros versus 20-25. Si bien está muy condicionado por la alimentación, el potencial genético me va a marcar el techo de producción de leche. Después, dependiendo del manejo de la alimentación, podemos alcanzar ese potencial genético o no. Y en cuanto a factores externos, aquellos factores que se pueden adicionar al manejo y que modifiquen el potencial animal, en alguna época se utilizaban anabólicos, se adicionaban al animal estos anabólicos que, como pasa con los fisicoculturistas, se ponen anabólicos para favorecer el desarrollo de músculo. Entonces, en alguna época se trabajaba con esto, se adicionaban anabólicos a los animales para poder mejorar ese desarrollo muscular y así, de esa manera, lograr pesos más elevados en menos tiempo. Después de una serie de problemas se suspendió, digamos, se eliminó, se prohibió el uso de estos anabólicos, aunque en algunos casos todavía puede haber en algunos otros países, pero se tienen que respetar algunos periodos de carencia, es decir, un periodo entre el que apliqué el anabólico tiene que pasar una cantidad de días determinados antes de poder ir a consumo. Durante esos días, como son hormonas y son hormonas exógenas, el animal después las procesa y las termina eliminando vía orina o bosteo, con lo cual no quedarían remanentes de anabólicos. El tema está en algunos casos que hubo, como les decía recién, donde el mal uso de los anabólicos generó que permanezcan, ya sea en la leche o en la carne del animal, y esto después iba a parar al consumo de la gente que estaba consumiendo indirectamente también estos anabólicos. Y llevó a todo un problema hormonal que generó, digamos, un desbalance hormonal en la gente. En cuanto al potencial pastura, ya hablamos de aceptabilidad, hablamos de cómo la composición química y la digestibilidad afectaban el consumo de esa pastura. Voy a remarcar que cuanto mayor sea la digestibilidad de ese alimento, mayor va a ser la respuesta animal, es decir, mayor va a ser la ganancia de peso o la producción de leche. También hablamos que la calidad del forraje que iba variando en función del estado fenológico, y todos estos parámetros de calidad, digestibilidad, composición química lo podemos encontrar a través de las tablas de nutrición. El único parámetro de estos potencial pastura que no podemos encontrar tabulado es
la producción, la cantidad de forraje. ¿Por qué no está tabulado? Y porque depende de muchos factores climáticos, ambientales, el lugar, la pastura, en fin. Otra vez este gráfico para reforzar esto de que a medida que pasa el tiempo desde un rebrote aumenta la producción de materia seca, pero decae la calidad, y esto estaba ligado al aumento de compuestos de baja digestibilidad como pueden ser las ligninas. Y en el cruce de las curvas, el punto de mejor relación rendimiento-calidad que podremos tener, pusimos el ejemplo de alfalfa en pastoreo al 10% de floración o inicio de floración. Esto también está bueno tenerlo en cuenta al momento de la confección de forrajes conservados, porque me estaría indicando también un momento óptimo para la confección de los henos. En el caso de la izquierda obtendríamos henos, ya sean rollos o fardos, de alta calidad pero de baja producción, de bajo rendimiento por hectárea, con lo cual el costo sería más elevado de estos henos que los que se podrían obtener si nos paramos del lado derecho del gráfico, donde tenemos menor calidad pero mayor producción de materia seca, con lo cual rinde más, y si bien es de menor calidad puede ser utilizado para algunas categorías en el manejo o para el aporte de fibra en el caso de un engorde, por ejemplo.